Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en una nueva sesión de este ciclo de lives de cierre de año y el día de hoy tengo una pregunta para acompañar esta reflexión. ¿Con qué sueñas? Eso es con lo que quiero iniciar el día de hoy, invitándote a preguntarte qué es lo que más deseas. ¿Cuáles son los sueños más grandes que tienes? Estamos cerca de un cierre de año y me parece que es una buena oportunidad para volver a recordar y reconectarnos con aquello que más deseamos. Frecuentemente, cuando vivimos experiencias dolorosas, experiencias de fracaso o intentos fallidos en diferentes áreas de nuestra vida y más cuando estos han sido recurrentes, podemos caer en desconectarnos y olvidar aquello que soñamos, aquello que profundamente deseamos. Cuando estas experiencias dejan una huella profunda en nosotros, en nuestra afectividad, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de esperar y de creer, podemos llegar a convencernos de que eso que deseamos alguna vez no es posible o fue solamente una ilusión pasajera, fue solamente algo que deseé, ¿no? En algún momento, pero que tal vez no era algo posible. Podemos creer que incluso no somos capaces de lograrlo. Algo que pasa con estas experiencias dolorosas o experiencias de fracaso, si lo llamamos así, es que merman fuertemente nuestra seguridad y nuestra confianza. Y entonces, pues, de esta manera nos distanciamos de esas ilusiones, de esos deseos, porque esta confianza se va mermando, se traduce en duda y entonces podemos llegar a creer que no somos capaces de lograr eso que deseamos o que no somos capaces o merecedores de esas experiencias. Y hoy la invitación que te tengo es a que lo retomes, a que recuerdes por qué eso era importante para ti. Y me atrevería a decir que lo sigue siendo. Entonces, como darte un momento para reconectar con esa ilusión, para reconectar con ese fuerte deseo y recordar por qué era importante para mí. Desde mi experiencia, lo que te puedo decir es que si lo has deseado y lo has soñado con mucha fuerza, en ese sueño y en ese deseo hay un llamado. No es algo aleatorio, no es algo accidental, es un llamado que tu alma te comunicó en algún momento para orientarte y para darte cierta dirección. Dicho de otra manera, es algo que te pertenece y por lo tanto hace parte de algo muy genuino en ti. Hay una frase muy, muy linda que le escuché a Tatiana Arias, si alguien la conoce, es una gran mentora de mujeres, sobre todo en el área del emprendimiento, y ella dice esta frase: si tu corazón lo ha soñado, te pertenece. Repito, si tu corazón lo ha soñado, te pertenece. Entonces, la invitación del día de hoy es permítete reconectar con esa emoción, permítete reconectar con esa parte tuya que creyó alguna vez que eso era posible y reconecta con todas las emociones que se movilizaban ante ese deseo y ante ese sueño. Esa es la primera invitación que te hago el día de hoy. No abandones, no abandones eso que en algún momento fue tan importante como para movilizarte, tan importante como para comunicarte sentido, ilusión, porque al abandonarlo, también abandonaste una parte de ti.
Cuando hay algo muy, muy profundo que nos mueve y nos distanciamos de eso o nos olvidamos o las circunstancias de la vida nos llevan por otra dirección y dejamos de convertirlo en una prioridad, una parte de nosotros también queda resguardada, clausurada, incluso bloqueada. Entonces, cuando retomamos estos sueños, cuando retomamos estos deseos, también es la oportunidad de reconectarnos nuevamente con esas partes de nosotros que solamente esa ilusión o ese deseo movilizan. ¿Sí? Es más que solamente una ilusión, es más que una proyección, es darle voz, darle espacio, darle vida otra vez a esas partes nuestras que están conectadas a esas ilusiones y a esos deseos. Por eso hoy te invito a que no abandones esos sueños y que no abandones esa versión de ti mismo o de ti mismo que los puede hacer posibles. Esa versión que tú visualizabas viviendo ese sueño, ¿sí? Yo estoy seguro que al estar escuchando esto, hay imágenes viniendo a ti. Tal vez se han evocado algunos recuerdos, algunos momentos, tal vez estás contactando con algunas emociones. Y esas imágenes de cómo te veías viviendo ese sueño, de cómo te veías, perdón, viviendo esa ilusión, vuelve a reconectar y vuelve a recordar cómo te veías a ti misma y a ti mismo, cómo era esa mujer, cómo era ese hombre que vivía ese sueño. Entonces, no abandones esa versión de ti mismo. ¿Por qué vale la pena y por qué quise tomar este tema el día de hoy en este contexto que estamos de cierre de año? Porque si al escuchar esto, eso vuelve a generar en ti cierto movimiento, eso vuelve a reconectar en ti algo importante, quiere decir que aún es tiempo de que lo retomes, aún es tiempo de emprender el camino que te lleve a ello y aún es tiempo de poder lograrlo. Cuando nos hemos distanciado de estas ilusiones y de estos sueños y tal vez ha pasado mucho tiempo, podemos pensar que todo lo que vivimos tal vez en algún momento ya no tenga mucho sentido. Pero lo que te puedo decir y lo que te quiero comunicar el día de hoy es que todo el camino que has recorrido hasta este momento, todo el camino que has recorrido incluso hasta este mensaje, era necesario para llegar al momento de vida en el que te encuentras, ¿sí? Nada, nada de lo vivido ha sido en vano. Todo tiene un sentido. Y desde una mirada trascendente, desde una mirada de confianza, desde una mirada de fe, te invito a que creas que todo lo que fuiste viviendo y todo lo que fuiste transitando hasta llegar a este momento te conecta y tienes la posibilidad de conectarte nuevamente con esa ilusión y con ese deseo. ¿Por qué? Porque todo lo que has vivido forjó en ti recursos y posibilidades que ahora te dan la oportunidad de retomarlo y estar en mejores condiciones para poder lograrlo, para poder llegar. ¿Sí? Frecuentemente en ciertas etapas de la vida podemos creer, ¿no? Como que nuestra vida está en episodios que parecen inconexos, que parecen desconectados unos de otros, pero no es así. En la gran sabiduría de la vida todo va teniendo un sentido. El punto es que nosotros lo descubramos y lo retomemos. Cuando volvemos a contactar con eso, entonces el panorama se aclara. Entonces encuentro cómo las piezas se encajaban. Entonces me parece mucho, mucho más comprensible por qué fui viviendo estas experiencias y qué me aportan esas experiencias para el momento de vida en el que estoy, pero sobre todo para volver a retomar aquello que en algún momento me marcó ruta, me marcó horizonte, me daba sentido
y asumirlo con más claridad, asumirlo con más madurez, asumirlo con más visión y determinación. Esos sueños que te movilizaron en algún momento marcan una orientación, marcan ruta, pero ¿qué es lo que va a seguir aclarando la ruta para llegar a ellos? ¿Cómo puedo saber yo por dónde ir? Si ya volví a reconectar, si me interesa retomar esto, ¿cómo puedo saber por dónde ir? Lo que va a marcar y aclarar la ruta es decidirte a retomarlos, decidirte a realmente emprender el camino para llegar a ellos. Y esto es lo que va a ir develando la ruta y los pasos a seguir. Si esta decisión es clara, si esta decisión es muy honesta, muy alineada contigo, muy cierta, eso te va a ir revelando el paso a paso. Eso te va a ir diciendo por dónde ir, pero es necesario decidirlo. Necesitas ganarte el siguiente paso. Esto es bien importante, ¿sí? Cuando nosotros vamos tomando decisiones en busca de alcanzar metas, propósitos y sueños, solamente en la medida en que yo voy caminando, se me va a ir revelando el siguiente paso. Me lo tengo que ganar. ¿Y cómo me lo gano? Tomando acción, caminando, emprendiendo este camino. En la medida entonces que vayas tú avanzando, que vayas siguiendo estos pasos que se te van revelando, también este sueño se va a ir concretando mucho más, se va a ir aclarando, se va a ir aterrizando y vas a poder comprender estos detalles que al inicio no son claros, ¿no? Cuando tenemos un sueño, una ilusión, lo vemos así de forma muy, muy general. Incluso a veces se vuelve como muy ambiguo, pero en la medida que caminamos va tomando forma, van apareciendo las piezas y entonces se va volviendo mucho más concreto y mucho más alcanzable, ¿sí? Porque también se nos va revelando el paso a paso, como ya les decía. Algo también muy hermoso que ocurre es que cuando yo decididamente emprendo el camino, aparecen las guías, aparecen las herramientas necesarias para acompañarme en ese proceso, ¿sí? Siempre somos guiados, siempre somos acompañados y cuando hay una decisión muy, muy genuina, todo el universo, toda la vida conspira para que podamos tener lo necesario para poder ir concretando nuestros sueños. Tú te darás cuenta que llegarán y seguramente en algún momento has contactado más de una vez con esto, cómo van llegando las experiencias que necesitas tú vivir y transitar para desarrollar lo que requieres para alcanzar estos sueños y estos deseos. La misma experiencia de vida de ese camino que emprendas te va a ir revelando, ¿sí? Las experiencias y te va a ir haciéndote encontrar con las experiencias y las personas que te vayan capacitando para vivir tus sueños, ¿sí? Esto es tan confortable, tan esperanzador creerlo, ¿sí? Que la misma vida me va a ir ofreciendo las experiencias que yo necesito para convertirme en esa persona que es capaz de vivir, que es capaz de lograr, que es capaz de alcanzar eso que mi alma y mi corazón me dicen con mucha fuerza, ¿sí? Entonces nuestro mismo camino nos va a ir capacitando, nuestro mismo camino nos va a ir habilitando. El punto es estar dispuestos a asumirlo y estar dispuestos a transitarlo, ¿sí? Para que seamos capaces de materializarlos. Te quiero compartir un poco lo que ha sido mi experiencia del año en este sentido. Hace muchos años, o desde hace muchos años, yo tenía muy claro que yo quería acompañar a las personas en sus procesos de crecimiento.
Esto lo entendía no solamente como un deseo, sino como un llamado que suscitaba ese deseo. En un principio, pues era algo así, ¿no? Muy general, se fue perfilando por la vía teológica, la vía pastoral, como muchos de ustedes saben, si me han conocido en esos espacios, y conforme yo iba siguiendo estos pasos que se me iban revelando, iban llegando estos datos más concretos. Y entonces fui aclarando que este deseo y este llamado era sí acompañar, pero acompañar los procesos humanos, acompañar los procesos que estaban directamente conectados con la afectividad, con la reconciliación de la historia, con la transformación personal. Pasaron años, ¿no? A través de experiencias de formación, a través de mi experiencia de muchos años en la docencia, a través de mi misma experiencia de vida, donde iba prestando este servicio, pero había algo que yo entendía muy, muy profundo que necesitaba concretarse, que necesitaba aterrizarse, ¿sí? Que yo todavía necesitaba comprender. Y fue a partir de hace 3 años que empezó un proceso de transición mucho más fuerte en mi experiencia y entonces comprendí que lo que en realidad yo entendía desde hace años, pero que no estaba aún lista para clarificarlo de esa manera y que ahora lo he podido comprender y aclarar, era que este llamado y este deseo era convertirme en mentora de transformación personal. Este año esa decisión se clarificó, cuando la entendí, la asumí y decidí emprender el camino con todo lo que eso implicaba a nivel de decisiones, a nivel de formación, a nivel de preparación, a nivel de definir, ¿no? El rumbo. Y entendí que no era ya en cuanto a la comunicación de un mensaje religioso, que eso había constituido una etapa importantísima en mi vida, en mi trayectoria, en mi formación, pero que ahora debía enfocarme en otras áreas. Y como resultado de eso es que han surgido las iniciativas que probablemente has visto en mis redes sociales, estas invitaciones, el generar estos espacios de autoconocimiento, de desarrollo personal, de transformación, como respuesta a esta misión y a este llamado. ¿Por qué te comparto esto? Porque justo la experiencia de los últimos años, muy en particular la experiencia de este último año en mi vida, me ha hecho tomar conciencia de lo importante y todo lo que se juega en el seguir o no estos deseos profundos. Todo lo que se juega en la construcción de ti mismo en eso. Y todo lo que dejas de lado en tu experiencia de vivir con mayor sentido si abandonas. Hay desafíos, por supuesto. Ha sido un año de desafíos en todos los sentidos, de enfrentar miedos, inseguridades, de tocar límites, de confrontar creencias, patrones limitantes, desafíos a nivel económico, desafíos en cuanto a estar más capacitada cada vez para aprender mucho mejor, pero el hecho de entender con claridad y de tomar una decisión determinada para seguir ese llamado va volviendo el camino una experiencia con mucho sentido. Y como les decía, y por eso te lo puedo compartir, saber y tener esta certeza y esta experiencia cotidiana de ser guiada, de ser acompañada, de ser arropada por toda la sabiduría y la bondad de la vida, ofreciendo experiencias, ofreciendo aliados, ofreciendo guía, ¿no? Y está recibiendo continuamente
todos los recursos y las posibilidades que eran posible seguir adelante con ese camino. Por eso la invitación que te hago, la segunda invitación que te hago en esta sesión es: emprende el camino si lo has abandonado. Si lo iniciaste en algún momento y lo dejaste por diferentes circunstancias, retoma, empréndelo, ¿sí? No te quedes con estas limitaciones y estas creencias erróneas de que si la edad, de si tu situación, de si no eres suficiente, si no sabes suficiente, si no tienes suficiente. Si hoy volviste a conectar de alguna manera con ese llamado, con ese sueño, con ese deseo, emprende y retoma nuevamente el camino. Sigue caminando, sigue caminando. Lo que sí te puedo asegurar es que podrás vivir con mucho más sentido y con mucho más propósito. Si te encuentras incluso en un momento de desmotivación, en un momento en el que tal vez has perdido sentido de las cosas que haces, de por qué las haces, de hacia dónde vas, y te encuentras con un sinsabor, vuelve a retomar el sentido, reconectando con estas ilusiones que te pueden dar una ruta y una dirección. Y para que lo podamos hacer el día de hoy, quiero invitarte, como en otras sesiones, a que hagamos un espacio de escucha, a que hagamos un espacio para que conectes contigo y puedas recibir el mensaje que hoy, al escuchar este video, necesitas recibir, ese mensaje que es para ti. Te voy a pedir, como en las sesiones anteriores, que tomes una postura recta, que cierres tus ojos, coloques tus manos sobre tus muslos, en tus piernas, y comiences a respirar lento y profundo. Trata de centrarte en tu respiración, siente cada inhalación y cada exhalación, cómo entra el aire a tu cuerpo, cómo llena tu vientre. Y al exhalar, deja que todo el aire salga. Conecta con cómo estás en este momento, cómo sientes tu cuerpo, cómo estás internamente, si te encuentras sereno, te encuentras agitada, agitado, inquieto. Trata de ir serenando con cada respiración tu ritmo interno. Y ahora te invito a que lleves tus dos manos al pecho, a la altura de tu corazón, una sobre otra. Sigue respirando, inhala, exhala. Contacta con la sensación de tu pecho. Siente cómo se expande y se contrae con cada respiración. Y ahora te invito a que te preguntes, ¿cuál es el sueño que me llama en este momento de mi vida? ¿Cuál es el sueño que me llama en este momento de mi vida?
y recibe la información que llegue, ya sea con algún pensamiento, con alguna palabra, con alguna emoción, con alguna imagen, con algún recuerdo. Solamente recibe lo que se te revele y sigue repitiéndote la pregunta. ¿Cuál es el sueño que me llama en este momento de mi vida? Y ahora pregúntate, ¿qué debo hacer para lograrlo? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Y recibe la respuesta. No juzgues, no cuestiones, no descalifiques, solamente escucha. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Ahora inhala profundo, sostén el aire, exhala. Otra vez, inhala profundo, sostén, exhala. Última vez, inhala profundo, sostén, exhala. Baja lentamente tus manos y llévalas nuevamente a tus piernas y quédate ahí unos segundos. Contacta con la emoción que vino a ti al retomar ese sueño. ¿Qué provocó? ¿Qué movilizó en ti? Volver a visualizarlo. Visualízate cómo te ves viviendo ese sueño. ¿Qué expresión tienes? ¿Cómo te sientes realizando ese deseo? Y cuando estés lista, listo, puedes abrir tus ojos. Esta es la invitación que quiero dejarte el día de hoy. Vuelve a reencontrarte con tus sueños y tus deseos profundos, pero sobre todo vuelve a reencontrarte con esa parte de ti
en donde esos sueños y esos deseos tienen sentido, en donde esos sueños y esos deseos viven y tal vez están aguardando a que los vuelvas a retomar. Y para cerrar, quiero compartirte dos preguntas que invito a que las retomes durante los siguientes días en relación a este tema. La primera es, ¿cómo sí puedo lograrlo? ¿Cómo sí puedo lograr este deseo o este sueño? Y la segunda es, ¿cuál es el siguiente paso? No te plantees ahora la meta, si es un sueño muy grande, si es una ilusión que requiere hacer un camino, que requiere todavía un buen tramo por delante, ¿sí? A veces cuando nos planteamos a muy, muy largo plazo puede llegar la decepción, pueden llegar también los sabotajes. Es mucho más oportuno y ayuda mucho más para la consecución del sueño el plantearnos cuál es, desde donde estoy ahora y en mi situación actual, cuál es el siguiente paso. Te invito a que tengas presentes estas dos preguntas y estas dos preguntas te van a marcar ruta para que puedas retomar y volver a contactar. Deseo de verdad que lo que se haya movilizado el día de hoy, cuando estés escuchando esta grabación o viendo este video, te vuelva a reconectar con algo que te aporte sentido, con algo que te dé propósito y con algo que marque una orientación para tus prioridades en el siguiente año. Nos vemos la próxima semana para una nueva reflexión que nos ayude a hacer un cierre de año consciente. Que tengas buena noche.